ven y nos escuchan a través de este medio. Un feliz inicio de semana, bendecido lunes. Estamos en el estudio eh, de la semana, el título Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Es el tema de la semana. Para hoy lunes 17 de febrero, pues nos toca el tópico todopoderoso. Y para entrar pues en el estudio de esta mañana, para meditar en algunos textos, antes les invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre, nuevamente, Señor, agradecemos toda su bondad, todo su amor, toda su misericordia y agradecemos también este tiempo para meditar en sus consejos. Bendiga su palabra, bendícenos a nosotros al meditar en ella, que todo sea para honra y gloria de su nombre y para edificación de nuestra vida. Quede con nosotros, pues, al meditar en sus consejos, lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, todopoderoso es el tópico de esta mañana. Y es que a lo largo de las escrituras, dice, se manifiesta el asombroso poder de Dios. La Biblia incluye, dice, innumerables narraciones en las que Dios ejerce su poder y obra, dice, milagros. A mi mente vienen muchas. Por ejemplo, cuando Dios dirige a Moisés para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de allá de Egipto, vemos su poder ahí manifestado, primero en las plagas, para ablandar un poco el corazón de Faraón, ¿no? Y de ahí vemos otros milagros, como bien lo dice el autor de la lección, que se ven a través de toda la historia en la Biblia. El abrir el mar para que el pueblo pasara en seco, como así lo explica la Biblia, y otros grandes milagros con el pueblo de Israel en el desierto. Bueno, que pasaríamos un buen rato en esta mañana mencionando cada uno de ellos. Dice, sin embargo, dice, y a pesar de ello, dice, suceden muchas cosas, dice, que Dios no quiere, dice, que ocurran. Bueno, aquí viene otro concepto, pareciera como contradictorio, pero no es así, sino que vamos a ver algunos aspectos interesantes, como algunas cosas dice que Dios no puede hacer, definitivamente. Y tenemos el concepto que Dios es todopoderoso, porque todo lo puede y todo lo puede hacer, y no hay nada que Él no pueda hacer. Pero ¿por qué hay unos aspectos que al menos yo veo acá que el escritor de la lección dice, bueno, hay algunas cosas? Y por ahí nos da un ejemplo, lo vamos a ver más adelantito. Ahorita queremos ver nada más algunos textos que nos aseguran que Dios es todopoderoso. Partimos con el primero, Apocalipsis 11:17 dice, dice, te damos gracias, Señor todopoderoso. Aquí está la palabra clave, que eres y que eras, porque has asumido, dice, tu inmenso poder y has empezado, dice, a reinar. Me gusta la primera expresión, diciendo, dice, te damos gracias, Señor todopoderoso. Es lo que expresa el vidente Juan acá en Apocalipsis 11:17. Tenemos también ahí Jeremías 32:17, es el texto, ahí está la lectura hasta el 20, pero yo he anotado nada más el 17 que dice, Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra, dice el profeta. Vemos el poder nuevamente de Dios allí. Con tu gran poder, dice la palabra, y con tu brazo, dice, extendido. Nada hay, dice, que sea difícil para ti. Lo confirma la escritura, ¿verdad? A través del profeta Jeremías. Tenemos también allí eh, Lucas 1:37. Allí la expresión eh, que está es, dice, porque nada es imposible, dice, para Dios. Eso así lo afirma Lucas. Y por último, yo el otro texto que tengo acá es el de Mateo
19:26, donde dice, Jesús los miró y les dijo, eso es imposible para los hombres, pero para Dios dice, todo es posible. Lo afirma el Señor Jesús. Hermano, que no le quede la menor duda que Dios es todo poderoso y que Dios todo lo puede. Y a mí me gusta ese texto cuando Dios le pregunta a, a, a Moisés o a Abraham, no recuerdo bien, bueno, ¿hay algo imposible para Dios? Le hace esa pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Todo es posible. Abraham. Muy bien. Mis apreciados hermanos, estos textos dice que acabamos de leer y otros, hay otros más, hay muchos más en la Biblia. Dice, enseñan que Dios es todopoderoso y que sostiene el mundo con su poder. De hecho, dice, el Apocalipsis se refiere repetidamente, dice, a Dios como el Señor Dios todopoderoso. Lo que leímos en Apocalipsis 11:17. Puede compararlo allí con segunda Corintios 6:18, Apocalipsis 1:8. Ahí hay una infinidad de textos que si usted va y los lee detenidamente con más tiempo en su Biblia, va a ver que lo mismo dice que el Dios es todopoderoso. Este es precisamente, dice, el significado de la palabra griega, así traducida, que está allí al principio donde dice todopoderoso, pantocrator. No sé si lo leo bien, pero eso es lo que se dice en griego, dice que el hecho de que Dios es todopoderoso, no solo es, dice, afirmado con palabras, sino además dice, se manifiesta con los numerosos casos, dice, asombrosos, en los que Dios usa su poder para liberar, dice, su pueblo o interviene, dice, milagrosamente en el mundo. Hay muchos casos que en la Biblia, en la palabra de Dios tenemos y que realmente vemos el poder de Dios, vemos la manifestación de Dios, e incluso hasta hoy en día, muchos que tenemos que poquita fe, pero y vemos manifestado el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Vemos casos de ejemplos en nuestras iglesias, por ejemplo, el día miércoles, que son de testimonio, oímos testimonios de hermanos donde hemos visto, se ve, más bien dicho, el poder de Dios manifestado en algo especial en la vida de este hermano o hermana. Muy bien, vamos a lo que les decía, bueno, que hay algo que, sin embargo, dice el autor de la lección, el hecho de que Dios es todopoderoso no significa, dice, que pueda hacer cualquier cosa. A mí esta me llama mucho la atención, pero bueno, vamos a lo que a continuación dice. La escritura enseña, dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Y el escritor de la lección nos pone un ejemplo. Ahí en segunda de Timoteo 2:13, ahí usted lo lee también en su Biblia, está la declaración, o más bien dicho, segunda de Timoteo 2:13, y el apóstol Pablo declara que Dios no puede negarse, dice, a sí mismo. Bueno, es una de las cosas, dice, que Dios no puede hacer, pero bueno, es algo, como diríamos, real o, o diríamos correcto, que no puede negarse a sí mismo. Por eso dice que en consecuencia, la mayoría de los cristianos están de acuerdo, dice, en que Dios es todopoderoso. Y en eso sí estamos de acuerdo. Y dice, o un omnipotente, dice, lo que significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción. Es decir, cualquier cosa que sea, dice, lógicamente posible y coherente, dice, con la naturaleza de Dios. Eso es lo que nosotros estamos tratando de explicar en esta mañana. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, Él puede y hará las cosas que son las correctas de acuerdo a su carácter. Dice que algunas cosas, sigue diciendo, no son posibles para Dios porque implicaría, dice, una contradicción. Es evidente, dice, a la luz de la oración de Cristo en el Getsemaní. Por ejemplo, dice que aunque el Señor afirmó que para Dios todo es posible, óigalo bien, así lo dijo Jesús en Mateo 19:26, también oró al Padre cuando se acercaba, dice, la crucifixión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora bien, por supuesto, entendemos y comprendemos que el Padre poseía el poder absoluto para librar a Cristo del sufrimiento en la cruz. Claro que lo podía hacer, pero no podía hacerlo, dice, al mismo tiempo que salvaba, dice, a los pecadores. Si lo hacía, entonces, hermanos, eh, perdón la expresión, nosotros como humanos y como pecadores, quedamos entonces, diríamos, yo diría la expresión así de desamparados o amolados, porque entonces, ¿quién nos iba a liberar del pecado? Era una acción que Dios la podía hacer, pero no la podía hacer, dice, al mismo tiempo, sino, si no salvaba a los pecadores. Tenía que hacer, dice, una cosa o la otra, no ambas. No podía salvar, porque había la sentencia, ya está, ¿no? La paga del pecado es muerte, y, y entonces había que alguien morir por los pecados de este mundo, por mis pecados y por sus pecados. Y fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque de esa manera usted y yo podemos ser salvos, si creemos en su Hijo amado. Muy bien, la Escritura también dice que enseña que Dios quiere salvar a todos. Ahí hay unos textos que nos dicen cómo Dios se esmera por querer salvarnos a todos, como en 1 Timoteo 2, 4 al 6, Tito 2, 11 y segunda de Pedro 3, 9 enseñan esto. Ezequiel 33, 11 también, así lo definen, pero no todos se salvan. ¿Qué enseña este hecho sobre la realidad del libre albedrío? Y los límites, dice, del poder de Dios respecto, dice, a los seres a los que ha concedido esa libertad, dice, de elección. Bueno, hermano, yo puedo terminar esta mañana diciendo, la salvación está. Y de usted y de mí depende. Nosotros somos los que decidimos si queremos ser salvos o no. La salvación está ya preparada para cada uno de nosotros, pero hay condiciones y esas condiciones son las que nosotros debemos aceptar y hacer nuestra esa salvación. Al final de cuentas, yo he escuchado a un predicador y que creo que con justa razón decía, al final de cuentas no le echemos la culpa a nadie. Si te pierdes, no le eches la culpa a Satanás, porque definitivamente es decisión tuya, decisión mía. Y si queremos ser salvos y por la gracia de Dios vamos a ser salvos, es porque tomamos la decisión de hacer lo correcto o de aceptar la invitación correcta que Dios nos hizo. Allí vemos también cómo actúa, ya que estamos hablando de libre albedrío, entonces ahí se manifiesta también el libre albedrío. Es usted, soy yo los que decidimos. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión y sobre todo con la convicción de que Dios es todopoderoso. Que Dios te bendiga en este día, es mi deseo y oración.